Muy buenas a todos, vamos a dar inicio a otra sesión de ayudantía de métodos numéricos y programación. En esta vez vamos a ver los métodos de interpolación de Gregory Newton hacia adelante y hacia atrás. Los métodos, estos son interpolaciones para cuando tenemos, por ejemplo, datos, tenemos que interpolar en datos que están muy al inicio de la tabla, como es el Gregory Newton hacia adelante, y al final de la tabla de datos, como son los Gregory Newton hacia atrás. ¿Cuál es la particularidad de este ejemplo? Es que ¿cuál es la particularidad de estos métodos? Es que como ya sea el método de Lagrange, Gregory Newton hacia adelante, hacia atrás, Stirling, Bessel, son muy precisos en su ámbito. Por ejemplo, nosotros acá tenemos una interpolación de Gregory Newton hacia adelante, y nos dicen que calculemos la temperatura cuando tenemos un tiempo de 0,5 segundos. ¿Ok? Es decir, estamos entre estos dos términos. Lo que pasa con este tipo de método es que va a ocupar todos los datos de la tabla para poder así calcular un polinomio, el cual nos dé la representatividad de la función. Eso es lo bueno. Como tenemos tanta información de la tabla, no nos perdemos, ¿cómo se llama? Condiciones que tiene el proceso. Pero como este es un método de los términos, por así decirlo, primeros que están en la tabla, si nosotros ocupamos este método con un dato que sea, por ejemplo, de 5,5, el error sería demasiado. Por eso es que también existe el método de Gregory Newton hacia atrás para los datos que están al final de la tabla. Y por eso existen los métodos de Stirling y Bessel, que lo van a ver después, que son para términos que son más centrales a la tabla. También está el método de Lagrange, que Lagrange no discrimina dónde esté el punto, solamente interpola de la mejor manera que existe. Lo difícil es que el polinomio de Lagrange es muy largo y tedioso. Esa es la única dificultad que tiene. Ok, chicos, tenemos ¿cómo se llama? Tenemos este ejercicio. Nos dan una tabla de datos, tenemos tiempo en segundos y temperatura. Nos dicen que a medida que avanza el tiempo va a avanzar la temperatura y que nos están pidiendo cuál va a ser la temperatura a los 0,5 segundos, es decir, entre estos dos puntos. Para eso tenemos la fórmula de ¿cómo se llama? De Gregory Newton hacia adelante. Esta fórmula tiene la parte general, que es, ¿cómo se llama? Prácticamente esto es aplicable para todos. Y aquí di un ejemplo, no quise seguir yendo más porque sinceramente no me iba a alcanzar el espacio, pero aquí di un ejemplo en el caso de, por ejemplo, de que tuviéramos hasta 4 datos. ¿Ok? Lo único que tendríamos que ir haciendo es la tabla, completar esta tabla de deltas, para poder sacar el delta 1, el delta 2, el delta 3 y así. ¿Ok? Teniendo ese caso, vamos a calcular primero los primeros valores de la tabla. Y siempre va a ser el que viene menos el que se supone que debería estar en esa columna, en ese puesto. Hacemos lo mismo para todos los datos. Obviamente hasta ahí nomás, ya que es el último valor que tenemos. Hacemos lo mismo para los siguientes. Lo mismo para los siguientes. Y así sucesivamente hasta llegar al último valor de la tabla. Hasta el último delta. Verificamos que todos estén en orden. Acá no se asusten que acá se supone que era menos 2, digo, menos 0,2 y menos 0,2. Y esto debería ser 0, pero dio un número medio tránsfugo y esas son netamente cosas de Excel, así que no se preocupen por esas cosas. Si se fijan en menos 3 por 10 elevado a la menos 15.
Eso quiere decir que hay 14 ceros antes de la coma, así que prácticamente cero. Ok, tenemos esa tabla. ¿Qué es lo que tenemos que sacar además? Nosotros tenemos que sacar el delta, perdón, acá tenemos que sacar los deltas de x. Es decir, el x menos el x0, el x menos el x1, el x menos el x2 y así hasta llegar al penúltimo valor de la tabla. Como tenemos 6 datos, tenemos que llegar hasta el que tenemos acá. Para eso, tomamos el x, lo fijamos con F4 y le restamos el término. Y hacemos todo eso hasta llegar al quinto valor. ¿Por qué el quinto y por qué no el sexto? Porque si se fijan, este es un... Acá lo podemos ver representado. Se supone que este es el cuarto término del polinomio, el cual ve la cuarta diferencial, la diferencial de cuarto orden que hay acá, que viene en el sistema. Por ejemplo, eso. Si se fijan, tiene x0, x1, x2 y x3, que vendrían siendo ese, nuestro x0, el inicial, el 1, el 2 y el 3. No toma el 4, siendo que este vendría siendo el número de este vendría siendo los datos de los 4. Es más que nada por eso. Bueno, aclarando esa pequeña intromisión, nos ponemos a calcular cuánto debería valer los distintos secciones. Perdón, vamos a calcular cuánto es la temperatura, pero para eso lo vamos a hacer en distintas secciones. Es decir, para que sea un poco más visible, este va a ser el dato de I0, acá va a ir el dato de I0, que va a ser igual a 20, para que sea más notorio, que ese es nuestro valor de 0, por así decirlo. Es el dato que no estamos analizando con el método aún, pero que tiene que estar dentro del polinomio ya que es el valor sin, por así decirlo, sin variante. En los polinomios, si se fijan, siempre debe haber un valor con un x elevado a la 0, y este vendría siendo ese valor, en donde no tiene ninguna x asociada. Todos los demás sí lo tienen. Y muchas veces este va a ser el término de x elevado a la 1, de x elevado a la 2, de x elevado a la 3, de x elevado a la 4 y así sucesivamente. Por ende, ahora nos tocaría calcular el valor de x elevado a la 1, que vendría siendo esta sección del polinomio. Para eso tenemos el valor de delta t, que es nuestra y, que vendrían siendo ese valor, dividido en 1 factorial, que es 1, y el h, me faltó explicar el h. El h vendría siendo el desplazamiento que hay entre las x. Y prácticamente el desplazamiento es 1. De ahí lo vamos a calcular, pero por mientras es 1. Y esto se multiplica por el valor de x menos x0, que es el de acá. Si se fijan, si calculamos h, vendría siendo s menos s. Tara. También lo que pueden hacer para calcular el h vendría siendo tomar el último, lo siento, me faltó el paréntesis, tomar el último valor de la tabla, restarle el primero y dividirlo por el número de desplazamiento, que vendrían siendo 6. Ok, como el h nos dio 1, no lo voy a tomar en cuenta y voy a tomar en cuenta lo demás. Pero si quieren hacer un ejercicio en donde el h sea diferente de 1, solamente tienen que multiplicar. Y obviamente elevarlo al cuadrado, al cubo. Aquí me faltó, aquí me equivoqué, porque era la cuarta.
Ok, haciendo el segundo valor, que vendría siendo el de acá, lo que tenemos que hacer es tomar el delta cuadrado de t, dividirlo por 2 factorial, que va a ser 2 por 1, y eso multiplicarlo por el x menos x0 por x menos x1. El siguiente se hace lo mismo, se toma el valor, se multiplica por 2 por 3 para sacar el factorial, por x0, bueno, menos x0, menos x1, menos x2. Luego, se hace lo mismo con todos los datos de la tabla. Se toma el valor, se divide por 2, por 3, por 4. Y esto se multiplica por el menos 0, menos 1, menos 2 y menos 3. A su vez, seguimos con esto y vendría siendo 2 por 3 por 4 por 5 para sacar el 5 factorial. Y esto se multiplica por el menos 0, x menos 1, x menos 2, x menos 3, x menos 4. Y por último se toma el valor, el último valor, y se divide por el factorial de 6, que vendría siendo 2 por 3 por 4 por 5 y por 6. Todo esto multiplicado por todo esto. Perdón. Por ese, por ese, por ese, por ese, por ese y por ese. Teniendo todos esos valores, la suma de todos estos términos del polinomio nos debería dar cuál es el valor de la interpolación que estamos calculando, que en este caso nos diría que a un tiempo de 0,5 la temperatura va a estar en 21,5740 grados. Y eso se puede decir que sí cumple los estándares, ya que si no hubiera dado diferente de las condiciones de acá, hubiera sido problemático, ya que, ¿cómo se llama? Ya ahí no estamos haciendo una interpolación, pues decir, el valor de la temperatura está entre 0 y 1 y que nos dé un valor fuera del intervalo entre 20 y 23 significa que el método no está dando mal. Entonces, eso de momento, eso es a grandes rasgos cómo funciona el método de Gregory Newton hacia adelante. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo, pero ahora vamos a ver el método de Gregory Newton hacia atrás. Tuve que cortar el video porque me había equivocado en los símbolos. El de Gregory Newton hacia atrás se ocupan los símbolos de Nabla. Este símbolo con un triángulo invertido se llama Nabla, que también explica un tipo de gradiente. Y también lo cambié arriba, solamente que no encontré el símbolo, pero le puse uno que era más o menos parecido. El método de Gregory Newton hacia atrás se hace de la misma forma que el Gregory Newton hacia adelante, solamente que, como lo dice, de una manera casi invertida. Pero la resolución es exactamente igual. Ahora tomamos el actual menos el anterior y hacemos todo eso con todos los datos de la tabla para calcular los gradientes. Verificamos que estén verídicos, sí. Y realizamos ese mismo cálculo para todos los valores de la tabla. Y también lo que tenemos que hacer ahora es calcular el x menos el xn en este caso, que vendría siendo el 5,5
en un valor fijado menos el 6. Todo eso hasta llegar al penúltimo. Ahora, aplicando el método, tomamos el valor inicial, que vendría siendo este, y tomamos los otros valores, aplicándole las operaciones. Es decir, el gradiente 1 por el x menos xn, el gradiente 2 por, perdón, dividido por 2 por el menos n por n menos 1. Lo mismo con los siguientes. Y así sucesivamente. Ah, así. La verdad es que no sé por qué acá dio un valor que no es cero, pero que es muy cercano a cero. No sé por qué nos dio un elevado a la menos 16. Deben ser cosas de Excel, la verdad. Y por último, el valor del nabla secto dividido por el factorial de 6 multiplicado por todos los x. Ok, tenemos todos nuestros valores y tenemos ahora que sumar todos estos datos para poder tener... Ah, perdón. Esto era comando suma y así lo aplicamos a todos los datos. Y nos da un valor que a los 5,5 vamos a tener una temperatura de 26,8771. Si se fijan, es un valor bastante preciso que nos da el ejercicio. Si lo hubiéramos hecho con interpolación lineal, esto nos hubiera dado 26,85, ya que es un valor céntrico, el que estamos buscando. Ahora, si nosotros cambiamos esto y lo cambiamos, por ejemplo, a 5,1, también nos cambia el valor de la interpolación y nos cambia el valor de todo. La gracia es que ustedes pueden hacer estos ejercicios en Excel, ya que aprendan a ocuparlo como planilla dinámica. Y bueno, chicos, eso sería todo por esta clase. Espero que hayan entendido cuáles son los métodos de Gregorino hacia adelante y hacia atrás y que les haya quedado un poco más claro. Eso es, chicos, estudien mucho y ánimo nomás. Nos vemos.